los Efesios, en el capítulo 6. Y colocamos nuestra mirada en el versículo 10. Leemos la palabra del Señor, puestos de pie en señal de reverencia delante de nuestro Santo Dios. Nos dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, del evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza, para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén, Padre y Dios eterno, te pedimos que nos asistas con tu Santo Espíritu para que podamos entender lo que quieres enseñarnos, lo que tienes para nosotros hoy. Señor, bendice por favor la iglesia. Gracias, Señor, por el aplacamiento, el momento, Señor, la tranquilidad. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Y te pedimos, Señor, que salgamos hoy edificados de aquí. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén. Y amén. Presentarse, mis hermanos. Y bien, mis hermanos, continuamos entonces con esta porción del capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos básicamente finalizando y comenzamos una sesión llamada Satanás, mito o realidad. La comenzamos en el versículo 10. No la hemos evacuado en la totalidad porque, como ustedes han visto, hay mucho material para estudiar en la porción. Hoy nos vamos a concentrar a partir del versículo 14. Versículo 14. Bueno, vamos a parar ahí y vamos a ir hasta el versículo 18. Bueno, 19. Pero en 19 Pablo aborda un aspecto que me parece importante, no pasado por alto y que merece, en esencia, creo yo, merece un sermón en el versículo 19 para finalizar. Entonces, yo me voy a quedar solamente hoy en el 18, es decir, me voy a ir del 14 al 18. Recordemos entonces, mis hermanos, lo que hemos visto hasta el momento bajo el título Satanás, mito o realidad. Hemos visto 4 puntos centrales. El primer punto que vimos fue: a los creyentes se les manda a fortalecerse. Este fue un primer punto. El segundo punto que vimos es: a los creyentes se les manda a vestirse. Van mirando que son tomados, los puntos son tomados del mismo texto. Entonces, a los creyentes se les manda a vestirse, punto número 2. En el punto número 3 vimos
la identidad del enemigo del creyente. Punto número 3, la identidad del enemigo del creyente. Y recuerden que vimos entonces quién es el enemigo del creyente y que es un ente espiritual y que está muy bien organizado. ¿Ya? En el punto número 4 vimos la estructura del enemigo del creyente. Y acuérdense que vimos principados, potestades, espíritus de las regiones celestes. Así es como está estructurado entonces el enemigo del creyente. Mis hermanos, hoy vamos a mirar el punto número 5 y lo he llamado cristianos, resistan. Así lo he llamado. ¿Por qué lo he llamado así, hermanos? Cristianos, resistan. A partir del versículo 14. Porque miren ustedes el mandato de Pablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lo que Pablo está diciendo es, creyentes, estén firmes, sean varoniles, porque el ataque es fuerte, resistan. Y hoy vamos a mirar, hermanos, el armamento, la armadura que el Señor nos ha dado para resistir. Hermanos, y eso es tan importante porque, como ustedes saben, ningún atleta de alto rendimiento puede esperar ganar la competencia si no se prepara para competir. El atleta de alto rendimiento, ayer ganó Colombia y ganó Colombia jugando bien, pero Colombia tiene que entrenarse. Ellos se tienen que preparar. Ellos no llegan allá a improvisar. Bueno, vamos a ver si nos sale esta, si nos sale esta jugada, si nos sale aquella otra. Hermanos, no. De hecho, ellos se están preparando para el evento siguiente, que ya sigue. Pero ellos se tienen que preparar. Ellos tienen que entrenar, hermanos amados. El atleta de alto rendimiento necesita pasar muchas horas analizando cómo su cuerpo da mayor rendimiento y también necesita identificar las debilidades personales que podrían ser aprovechadas por sus contrincantes. Hermanos, necesitamos identificar cuáles son nuestras vulnerabilidades para prepararnos en esa área. No podemos, hermanos, descuidarnos. De eso se trata nuestro sermón hoy. De cómo aprovechar toda la armadura que hemos recibido para resistir las acechanzas del diablo. Y yo les voy a pedir, hermanos, que miren a ese soldado que está ahí, la actitud de ese soldado. Por favor, miren cómo está vestido él. Él está vestido con toda la armadura que utilizaba el soldado romano en ese entonces. Miren su actitud, su alerta. A él no le hace falta nada ahí para el combate como soldado. Hermanos amados, esa actitud de ese soldado es la actitud que usted y yo debemos mantener en la vida cristiana. Hermanos, si no lo estamos, vamos a perder muchas, pero muchas batallas en el caminar con el Señor. Así que, hermanos amados, la orden del apóstol Pablo, del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo es esta. Estad pues firmes. Estad pues firmes. También podríamos decir, por lo anterior, Él nos acaba de decir con quién es la guerra. Él nos acaba de explicar cómo está estructurado nuestro enemigo. Entonces, en el versículo 14, Él pasa a decirnos, por lo anterior, estén listos, estén de pie para resistir con valentía.
Eso es lo que quiere decir. Estén de pie, estén listos para resistir con valentía. Porque, hermanos, el ataque es feroz. El ataque es feroz y no siempre el ataque viene de afuera. Hermanos, no siempre el ataque viene de afuera. El ataque, la mayoría de las veces, como lo vamos a ver, viene de adentro, de donde uno no lo espera. ¿Y qué es lo que más desastre causa en nuestras vidas? Porque, hermanos, yo no espero de mi esposa, no espero que mi esposa me vaya a atacar, que mi hijo me vaya a atacar, que mi esposo me vaya a atacar. Yo no espero de él eso. Pero Satanás es experto en aprovecharles o en aprovecharnos como instrumentos para atacar al otro. Hermanos, debemos estar pendientes, debemos estar en una actitud vigilante. En el versículo 13, Pablo es enfático: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y cuando haya acabado todo, ustedes puedan estar de pie. Cuando haya pasado el ataque, ustedes estén de pie, no hayan sido derribados. Es lo que él nos quiere decir aquí, mis hermanos. En Romanos capítulo 13 y versículo 12 dice una versión: la noche está avanzada. La noche está avanzada, dice en la Reina Valera, pero en otra versión dice: la noche pasó y se acerca el día. La noche pasó y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Es el llamado. Hermanos, el tiempo de las tinieblas en que estábamos en ignorancia ya pasó. Ya no somos ignorantes. Vistámonos con las armas que tenemos. Coloquémonos toda la armadura que Dios nos ha dado. Hermanos, ¿en qué consiste la armadura que el Señor nos ha dado? Así que vamos a mirar una por una. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que seamos ceñidos en nuestros lomos con la verdad. Seamos ceñidos. Ahora, observen, mis hermanos, observen allí ese cinturón. Lo primero que el soldado romano tenía para colocarse era un cinturón especial, una correa que él se tenía que colocar primero a la altura de la cintura para nosotros. Cuando dice aquí, cuando habla de los lomos, lo que está hablando es de la parte alta de la cadera, lo que para nosotros es la cintura. En la cintura es donde va colocada donde va colocada la correa. Nosotros no nos amarramos la correa en ningún otro lugar, sino ahí, en la cintura. Entonces dice: ceñidos vuestros lomos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora es importante, hermanos, que ese cinturón le permitía al soldado romano, le permitía tener la espada ahí, mientras no la tuviera en la mano, le permitía tener la espada en la vaina y todo, y tener de esa manera sus manos libres. Él podía entonces tener libertad de movimiento. Por lo tanto, colocarse el cinturón era clave, era lo primero con lo que tenía que empezar a vestirse el soldado romano, porque iba entonces a poder tener libertad de movimiento. Mis hermanos amados, para nosotros el cinturón
no es otra cosa que la verdad. Hermanos, ¿dónde está la verdad? Aquí en las Escrituras. Si usted y yo queremos colocarnos toda la armadura, tenemos que empezar por tener claridad de que la verdad es exclusiva y está aquí en las Escrituras. Nada más es la verdad. El Señor dijo con claridad: yo soy el camino, yo soy la verdad. Note el artículo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Significa que no hay más verdades. El cuento de que la verdad es relativa. Tú tienes la verdad, yo tengo otra verdad, pero hagámonos pasito porque en últimas estamos mirando al mismo Dios. Eso es mentira. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, hermanos amados, lo primero que nosotros debemos tener, colocarnos, lo primero que debemos amarrarnos con el cinturón del soldado romano es tener claridad, hermanos, con la verdad. Y esto, mis hermanos, nos lleva a que seamos personas sinceras, de mente y de corazón. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas que anden de manera transparente, siendo sinceros, teniendo un corazón puro, hermanos. Tenemos que vestirnos con la verdad. Sí, la verdad. Si esta es la verdad, tú y yo no la podemos ignorar, pero tenemos que vivirla. Tenemos que vivir la verdad, hermanos. El Señor indica que debemos estar en constante expectativa y preparación. Hermanos, el cinturón hacía parte. El soldado sabía que cuando se ponía el cinturón es porque estaba preparado para pelear. El soldado sabía eso. Por lo tanto, mis hermanos, nos dice la Escritura en Lucas 12:35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Está hablando el Señor Jesucristo acerca de la expectativa que debemos tener nosotros esperándole, porque Él regresa, porque Él viene. Entonces Él está diciendo: estén listos, estén ceñidos. Es la misma figura que tenemos aquí en Efesios. Estén ceñidos vuestros lomos y sus lámparas estén encendidas, no apagadas. También en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, el apóstol está diciendo que debemos estar preparados para la manifestación del Señor Jesucristo. Y escuchemos como dice el apóstol Pedro: dice: por tanto, ceñid los lomos, colóquese la correa de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, la idea aquí no es otra: estén preparados. Ponerse la correa. Cuando el soldado se colocaba el cinturón, es porque estaría listo para el combate. Creyentes, debemos estar listos con el cinturón. Debemos amarrarnos el cinturón. En este caso, la verdad. Pero hermanos, y quiero hacer énfasis aquí, no se trata de que nos sepamos versículos de memoria. Es importante, sí. ¿Debemos aprender la palabra del Señor de memoria? Sí, es importante. Pero hermanos, no puede ser un asunto de memoria exclusivamente. Debe de ser una vida sincera. Debe de ser una vida transparente. Debemos vivir la palabra de Dios. Si se tratara solo de memoria, mis hermanos, entonces el hermano o la hermana que se sabe el Salmo 119 de memoria y los demás no lo sabemos, pues, ¿cómo vamos a estar, cierto?
Hermanos, no se trata exclusivamente de tener buena memoria. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Necesitamos vivir la palabra de Dios. ¿Cómo aplicamos este primer punto que estamos mirando? ¿Cómo lo aplicamos? Quiero hacerte varias preguntas, hermano. ¿Realmente tú eres un discípulo de Cristo? Puede sonar de pronto un poquito ofensivo, pero ¿realmente eres un discípulo, discípula de Cristo? Si la respuesta en tu mente es sí, sí soy un discípulo de Cristo, viene la otra pregunta. ¿Realmente eres entonces consciente de esta batalla espiritual? ¿Eres consciente que tienes esta guerra? ¿O la ha ignorado hasta hoy, hermano? Hermano, ¿es consciente que usted tiene esta guerra? La otra pregunta, ¿quiere usted luchar? ¿Está dispuesto a luchar? Porque si está dispuesto a luchar, mis hermanos, tienes que estar preparado. Mira de dónde partimos. Eres un discípulo de Cristo. Eres consciente de la batalla que tienes por delante. Hermano, hermana, usted tiene que ser una persona sincera, transparente, como un cristiano, como una cristiana. Hermanos, muchas veces caemos en la trampa de aparentar, de querer aparentar una excesiva santidad, pero somos implacables muchas veces con los hermanos, con las hermanas, o cuando tenemos oportunidad, somos implacables en algunos asuntos. Hermanos, no es así. Y del cinturón, Pablo nos indica, nos habla de la otra arma que hace parte de la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, todas las armas, la parte de la armadura están interrelacionadas entre sí. Colóquese la coraza, hermanos. ¿Qué era la coraza? La coraza que el soldado romano utilizaba era un protector para el pecho. Observen el protector, observen lo que hay ahí. Era un protector para el pecho, lo que nosotros realmente llamaríamos hoy un chaleco antibala. El soldado romano, de hecho ustedes ven ahí la forma como se amarraba la coraza. No se amarraba, la coraza no se amarraba aquí de frente, sino atrás. Es decir, el soldado romano metía sus manos por las mangas de la coraza y de tal manera que era amarrada la coraza atrás. Entonces, en otras palabras, la coraza se la tenía que ayudar a poner otra persona. No sé quiénes han visto la película El Gladiador, que entre otras cosas me da mucha rabia porque él se muere. ¿Se acuerdan que tenía un ayudante que le ayudaba a colocar toda la armadura y la coraza y toda la cosa? Pues bien, mis hermanos, era un protector. Hermanos, ¿qué es lo que nos protege a nosotros? ¿Qué es lo que nos protege a nosotros, hermanos? Hermanos, a nosotros lo que nos protege es la fe en la persona de Cristo. Nos protege saber la aprobación de Dios ahora a nosotros por medio de la fe en Cristo. Esa es nuestra coraza protectora. Hermanos, el soldado romano era protegido con esa coraza
en la parte del pecho, la caja torácica, incluyendo el corazón y todo lo demás, le protegía esa coraza. Hermanos, la coraza representa para el cristiano la vida piadosa, la rectitud moral tuya y mía. Está muy relacionada con la primera. Hermanos amados, tú y yo debemos tener una vida recta. Una vida recta. Esta mañana estábamos estudiando que no somos salvos por nuestras obras. Es verdad. Pero hermanos amados, la posición de menospreciar la santa ley de Dios del Antiguo Testamento es antibíblica. Se llaman términos teológicos antinomianos, antiley. Hermanos, no somos antiley. Estamos llamados ahora a obedecer los mandamientos del Señor por la gracia de Cristo. No para ser salvos porque ya lo somos. Pero el Señor dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, necesitamos tener una vida recta. Necesitamos tener una vida piadosa, vestidos con la coraza. Nuestro protector es la fe en Cristo Jesús. Sí, hermano, pero necesitamos tener una vida de santidad con el Señor. En Isaías 59:17, allí el profeta, o más bien Dios a través del profeta, está hablando de la división que hay con su pueblo por su pecado y múltiples manifestaciones. Y el Señor dice en estos términos, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de la salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es interesante, hermanos, aquí cómo nos habla en el sentido de el pecado de la nación era tal que estaba provocando que Dios se armara y se preparara para cobrar venganza, porque había una división severa entre el Señor y su pueblo a causa de su pecado. Pablo, enseñando sobre la venida del Señor y indicando que ignora el momento exacto, porque realmente no sabemos el momento exacto de la venida del Señor. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 8, les dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Se dan cuenta en el Antiguo Testamento, en Isaías 59, cómo se utiliza la armadura. Aquí también se utiliza la armadura. Se dan cuenta que la palabra de Dios no se contradice, sino que se complementa. Lo que Pablo está haciendo en Efesios es retomando estos textos y colocándolos juntos. Ojo, que tenemos una armadura. Y la mejor forma es mirar al soldado romano. Acuérdense que cuando él escribe Efesios, él está preso. Y muy posiblemente él está viendo al soldado romano que está en la puerta. Está mirando lo que tiene puesto. Y mientras escribe, él observa al soldado romano y está haciendo una descripción maravillosa. Cristianos llevan la clase de vida que te capacita para entrar en este conflicto. O por el contrario, tu vida pasa muy tranquila. No tienes ataques, no te sucede nada, tu fe es tranquila, el domingo te reúnes, el miércoles también, en el trabajo no sucede nada, no tienes ningún ataque, no pasa absolutamente nada. ¿Es así como estás?
Preocúpate. Si no te sucede nada como cristiano, como creyente, prepárate. Preocúpate. Porque lo normal es que estemos en guerra. Lo normal, hermanos, es que estemos en conflicto, de una o de otra manera, de distintos flancos. Muchas veces de afuera, de inconversos, sí. Pero ojo, hermanos, de adentro, fuego amigo. Fuego amigo. Hermanos, pendiente con eso. ¿Estás listo? ¿Lista? ¿Estás preparado para este conflicto que tenemos? Y Pablo nos lleva a considerar una tercera arma. Observe que él dice, vestidos de la coraza de justicia, y observe el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En la diapositiva tenemos la bota. Observen las botas que usaba el soldado romano. Observen el calzado, hermanos. Aquí él está diciendo, pónganse las botas, cálcense las botas. Hermanos, los soldados asirios usaban botas con cordones, pero los legionarios romanos, y aquí vuelvo y les digo otra vez, acuérdense del gladiador. Él era un legionario. La especialidad de él como soldado es que él pertenecía a las legiones de Roma, un tipo de unidad especial de combate. Entonces, el soldado romano utilizaba botines al estilo de la foto que está ahí, pero por debajo la bota tenía un tache especial que permitía que en el combate él no se deslizara fácilmente. Los taches agarraban bien en el terreno para que no se deslizara. Tremendo esto, ¿cierto, hermanos? Qué gran ilustración. Dice la palabra presto que utiliza la Reina Valera, no es otra cosa que preparación. Es decir, el sentido aquí, hermanos, es estar equipado, estar preparado. En este sentido, mis hermanos, dispuestos para la acción en cualquier momento. Tener las botas puestas significa estar listo, preparado para la acción en cualquier instante. ¿Cuál era la preparación, mis hermanos? El Evangelio. La preparación era el Evangelio. Hermanos amados, ¿qué tan listo usted está para entrar en acción en cualquier momento con el Evangelio? ¿Cómo usted evangeliza a una persona en el momento que el Señor le dé en 3 minutos, 4 minutos? Esta mañana, hermanos, lo vimos. El Evangelio en 4 pasos. Dios es santo. El hombre es pecador y está perdido. Cristo es la solución. 4, el hombre necesita arrepentirse. Punto. El Evangelio, hermanos, no me demoré 1 minuto. Otra vez se lo repito. Dios, el pecado, Cristo, arrepentimiento. Punto. Hermanos, ¿estamos listos para presentar el Evangelio en un momento dado? Cuando nos subimos al carro, en el taxi, en el trabajo, que nos dan un chico, una oportunidad, cuando nos hacen una pregunta X, ¿estamos listos? Esto es lo que Pablo está diciendo aquí, que el soldado romano debía tener puestas las botas, debía estar listo para la acción.
Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. En Romanos 10:15 leemos: ¿cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué gloriosos pasajes, hermanos. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, presentar el Evangelio es dar las buenas noticias de cómo el hombre es reconciliado con Dios. Es indicarle a la humanidad que hay un conflicto entre él y su creador, y hay una forma de traer esa paz en ese conflicto. ¿Cuál? Dios, pecado, Cristo, el arrepentimiento. Punto. Hermanos amados, ¿usted está preparado para luchar? ¿Usted está listo? ¿Está lista? ¿Usted en este momento se considera capaz de defenderse contra los ataques de Satanás? Hermanos, en el Evangelio el creyente tiene un arma tanto defensiva como ofensiva. Hay veces, hay personas que dicen: pastor, yo no sé predicar el Evangelio. Y me parece aterrador escuchar eso, hermanos, de un creyente. Yo no sé predicar el Evangelio. ¿Cómo predicar el Evangelio? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que tenemos ya listo un folleto evangelístico donde aparece esta estructura que estoy dando? ¿Sí? Hermano, hermana, yo espero que después de este sermón, de esta predicación, yo espero que usted me diga: pastor, por favor, envíeme nuestro folleto, porque quiero imprimir, porque quiero comenzar a pelear, porque eso es una pelea. Porque quiero tener folletos en mi Biblia para cuando vaya a mi casa, que mi mamá no es creyente, o mi papá no es creyente, o mis hermanos no es creyente. Para cuando vayan de mis hermanos que no son creyentes, quiero tener folletos en mi Biblia. Ay, pastor, pero es que si hago eso, no me permiten volver a entrar a la casa. No me vuelven a recibir. Pastor, ¿cómo entablo entonces una conversación con ellos? Sencillo, hermano, hermana. Si no sabe cómo abordar, entregue un folleto. Si sabe que él o ella lee, si sabe que sabe leer, entregue un folleto. Pastor, y se lo vota. Bueno, no importa que lo vote. Pero usted entregue el folletico. El folletico va preciso. El folleto va directo al corazón. El folleto no comienza a decirle: ¿sabías que Dios tiene un plan para ti? No está así, hermano, no está así. Hermanos amados, tenemos el material, estamos listos. Es cuestión de actitud nuestra, de disposición nuestra. Y esto nos lleva, mis hermanos, a nuestra siguiente arma. Esto nos lleva al escudo. Vean lo que dice versículo 16. Y me gustó mucho el versículo 16, porque dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar algunos. Dice así: algunos.
para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, miren el escudo cómo era. Acuérdense que el soldado romano utilizaba ese escudo. Cuando lo vimos allá completico en la primera diapositiva, él tiene todo ahí y tiene el escudo también. Es interesante, hermanos, que dice, cuando dice, sobre todo, lo que está queriendo decir es, además de todo lo que yo les he enseñado, ¿eso qué quiere decir esto? Además de todo lo que yo les he enseñado, tomen, o sea, levanten, cojan, aseguren el escudo. Tomen el escudo. ¿Cómo era el escudo que utilizaba el soldado romano? Como ustedes ven ahí, el escudo tenía una forma semicircular. Semicircular. Medía 1 metro con 25 centímetros de alto y medía 75 centímetros de ancho. De manera que, ojo, eso era pesado y era suficientemente fuerte porque detrás del escudo se podía esconder una persona, se podía proteger una persona. Hermanos, y eso tenía un aspecto sumamente, nos vamos a dar cuenta por qué era tan importante tener el escudo. ¿Por qué era tan importante? Ahora, ¿será que un soldado debilucho ahí, que de vez en cuando corría o trotaba, de vez en cuando, podía coger ese escudo y estar listo? Hermanos, no, definitivamente no. Ese soldado tenía que estar preparándose permanentemente. Eso no era para coger un debilucho ahí, un flaco ahí que no se preparaba, que no se entrenaba. No, hermanos, eso era pesado. Y lo que está diciendo, Pablo ahí es, agarren, tomen, levanten el escudo para que se protejan. Pablo dice, o el escudo, mis hermanos, antes de seguir, de pasar, el escudo estaba protegido con un aspecto de cuero, algo como de cuero, pero tenía una especie de blindaje. Entonces no era un asunto tan liviano como nosotros podríamos pensar. El escudo tenía como fin, hermanos, proteger al soldado de los dardos sumergidos en brea o en algún material inflamable. Entonces el dardo se incendiaba y se lanzaba con la mano el dardo. ¿Cuál era la idea? La idea era prender al enemigo, que el enemigo se quemara si le llegaba uno de sus dardos. Miremos el dardo, miren cómo era el dardo. Era una especie de flecha, que bueno, les digo, era una especie de flecha que se metía en un material inflamable, se prendía y se lanzaba. La idea era incendiar al enemigo. ¿Se dan cuenta por qué Pablo está diciendo, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego? Hermanos, y aquí viene un aspecto sumamente interesante que quiero decirles. La lucha, la guerra que Satanás tiene con el pueblo del Señor es una guerra tal que en muchas veces, no pocas, él utiliza fuego amigo. Él utiliza instrumentos de la iglesia para atacar a otros. Hermano, hermana, y quiero ser vehemente en lo que voy a decir. Cuando hay oposición a algún proyecto de la iglesia que busca avanzar con el glorioso evangelio de Cristo, llámese el proyecto que sea, con los niños, con los jóvenes, con los matrimonios, cuando hay oposición
sin argumentación bíblica. Porque otra cosa es cuando en un proyecto usted me dice, mire, pastor, considere, mire, la Biblia dice esto con respecto a esto que vamos a hacer. ¿Qué tal si lo mejoramos? ¿Qué tal si ampliamos el proyecto? Y usted me muestra, claro, vamos a sentarnos, vamos a considerar. Pero si usted lo que me pretende es imponer su carácter, usted es un agente de Satanás. Si usted lo que pretende es imponerse, oponerse porque sencillamente no está de acuerdo con el proyecto, porque usted no lidera, y pretende eso oponerse, yo lo veré o la veré como un agente de Satanás que está pretendiendo incendiar. Satanás está tirándome un dardo, o le está tirando un dardo a la iglesia para incendiar, para prender. Porque cuando llega un dardo de ese carácter, cuando llega un dardo, hermanos, el desaliento que se siente es muy teso. Uno se desanima, uno quiere abandonar cualquier otra cosa, uno quiere abandonar todo, uno quiere tirar todo, hermano. Esta es la estrategia de Satanás y él sabe que nosotros funcionamos así. Hermano, si hay algo que te desestimula, que te desanima internamente, es recibir oposición de adentro. Porque uno de afuera, pues uno sabe que lo tiene. Y bueno, es inconverso, no tiene a Cristo. Pero hermanos, el asunto de adentro causa una cosa en uno tan tremenda, hermanos. Hermanos y hermanas, cuando nos pase esto, pelearemos con más fuerza. Que esto no se puede hacer porque no me parece a mí o lo que sea. No me parece a mí o no le parece al Señor. Si le parece al Señor, vamos para adelante. Si el Señor lo dijo, vamos para adelante. Si nadie me apoya, nadie nos ayuda, pues hagámoslo solo, pero el Señor lo dijo. Punto. Hermanos, esta arma es letal. Es letal por lo que hace. Por eso, mi hermano, mi hermana, usted y yo debemos estar preparados con el Evangelio, con la coraza, con la verdad. No podemos ignorar la palabra de Dios, porque hermanos, cuando ignoramos la palabra de Dios, ese bendito dardo que nos lanza, si nosotros no sabemos lo que dice la Biblia, nos va a prender y abandonamos y tiramos todo acá. Si no sabemos la palabra de Dios. ¿Sí se acuerdan de la respuesta del Señor cuando Satanás de las 3 veces lo atacó? ¿Se acuerdan de la respuesta? Escrito está, escrito está, escrito está. Hermanos, que el escrito está sea nuestra base de trabajo en la obra del Señor. El escrito está, que sea la base, mis hermanos. Ya vimos entonces el tema del escudo, Primera Tesalonicenses 5:8. Ahora, hermanos, en este caso es esa total confianza, el escudo de la fe, mis hermanos, esa total confianza con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, no, todos. Porque vendrán muchos. Porque vendrán muchos. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Ya estamos, hermanos, llegando a nuestro final. ¿Cuál es el escudo protector suyo, mi hermano, mi hermana?
Mire cuál es el lado vulnerable suyo. Mire por dónde a usted le duele más, porque eso es el área donde necesita fortalecerse más. Allí, por donde yo siento que me tocan, es ahí a lo que le debo prestar atención, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, ojo pues con el escudo, porque por ahí es donde van a llegar los dardos. Por allí por donde más nos duele. Por ahí es donde van a entrar los dardos. Bien, mis hermanos, pero nos falta el yelmo. Y aquí voy a avanzar un poquito más rápido. El yelmo. Miren, hermanos, el casco. El casco que utilizaba el soldado. Tomar el casco protector para la cabeza. Era de un material duro para resistir cualquier golpe. Figurativamente se refiere a la protección del alma, a la protección, mis hermanos, de la palabra de Dios en nuestra mente, la esperanza de salvación que tenemos. Pablo definitivamente hizo un análisis maravilloso con la armadura, hermanos. ¿Tienes la palabra del Señor en tu mente? Es lo que te va a proteger, hermano. Es el casco protector, la palabra del Señor. Es el casco protector. Y viene la espada, mis hermanos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la espada, en este caso, la espada no era la espada larga, en este caso que utilizaba el soldado romano? No, la espada a la que se refiere aquí Pablo era una daga pequeña, una especie de bayoneta, que se utilizaba en el combate cuerpo a cuerpo con Zab. Pablo acá nos indica, nos habla de que la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El Señor, hermano, recurrió a las Escrituras. Escrito está, escrito está. Dice el autor de Hebreos en capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano amado, nosotros no conocemos el corazón del hombre, lo conoce solamente el Señor. Pero cuando usted y yo, hermanos, hablamos la palabra de Dios, así nosotros no veamos que suceden cosas catastróficas, pero el que escuche, cuando nosotros hablamos un texto de las Escrituras, hermano, eso entra como un cuchillo en mantequilla. Eso entra, hermanos, eso cruza, eso abre los tuétanos, eso abre las coyunturas, eso, hermanos, despoja de cualquier secreto. Así usted y yo no lo sepamos, pero la persona queda mal. La persona queda es mal cuando usted y yo citamos un texto. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero hay veces uno está ahí y está escuchando y de pronto el hermano que está predicando cita un versículo X que uno ha leído mucho antes, pero hay momentos en que ese versículo lo cruza a uno. Yo no había visto esto y uno lo ha leído otras veces, pero sucede, hermanos, que ese texto será directo a donde tiene que ir, porque el Señor sabe la necesidad que yo tengo en ese momento de ese texto. Hermanos, entra como cuchillo en mantequilla. Dice Hebreos 6:5, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, hablando de aquellos que escuchan la palabra del Señor y menosprecian a Cristo y hasta caminan un tiempo, se congregan un tiempo. Eso es lo que quiere decir, que gustaron de la buena palabra de Dios, escucharon bien, pero un día dijeron, no me llega. No me llena, no, es que ahí en esa iglesia, no, yo me siento bien. Y entramos pues a mirar, y a mí me preocupa, me preocupo no,
busco mirar si es doctrinal. Ahí es donde yo me centro, si es doctrinal. No es doctrinal. No. Son intereses distintos. Son intereses diferentes. Pero hermanos, ya terminando, el apóstol Pablo utiliza un arma que no la agrega aquí en el soldado romano, pero para usted y para mí como cristianos, y es la oración. Es la oración. Sí, hermanos amados, Pablo dice, orando en todo tiempo. Miren que la forma como dice orando es un presente continuo, es decir, es algo que usted y yo debemos estar haciendo, hermanos, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Amados hermanos, la lucha es intensa. Y si hay algo que nos mantiene en comunión entre el soldado y nuestro general, se llama la oración. Hermanos, en el ejército, una de las personas a quien uno cuida muchísimo, algunas unidades militares le asignan una especie de escolta a otro soldado, es al que carga el radio. Porque en el combate intenso, ese soldado va a jugar un papel importante de pedir refuerzos. Entonces, si ese soldado cae en manos del enemigo con el radio, la patrulla quedó en la nada, quedó desprotegida. Hermanos, usted y yo como soldados de Cristo necesitamos tener comunión permanente con nuestro comandante en jefe, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Noten ese toda oración. Lucas 18:1 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vean el término siempre. Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos 8:26, hermanos, nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Que hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué maravilla, hermanos! Marcos 13:33, estén alerta, manténgase despiertos, porque no sabemos cuándo llegará ese tiempo, hablando de la venida del Señor. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Hermanos, y quiero afianzarme aquí en la aplicación final con respecto a la oración. Es interesante, mis hermanos, lo que vemos aquí en 1 Timoteo 2:1. Nos muestra la variedad de la oración, nos habla de toda oración y súplica, es decir, una comunicación permanente del soldado con su general. Nos habla de el cuándo y el dónde de la oración. Dice en todo tiempo. Dice en el Espíritu. Es decir, en la esfera del espiritual. Con la ayuda de su santa voluntad. Orando según la voluntad de Dios.
Nos dice, nos habla de la forma de la oración, estando alertas en toda perseverancia, estando vigilantes. Hermanos, necesitamos orar siempre. Necesitamos tener un periodo de oración siempre, hermanos. La guerra es difícil, la guerra es intensa. Y nos dice, nos habla de los sujetos de la oración por todos los santos. Por todos los santos. Ya terminando, Pablo menciona, y por mí, le dije que no iba a hacer énfasis ahí, porque ahí hay algo muy interesante, porque Pablo menciona, en el versículo 19, menciona, y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza, para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Qué será lo que quiere decir Pablo ahí? De que es un embajador en cadenas. Eso lo dejamos entonces para el siguiente sermón, mis amados hermanos, el embajador. Hermanos, oremos al Señor y démosle gracias por lo que hemos aprendido hoy. Hemos visto, mis hermanos, entonces, hemos visto primero a los creyentes se les manda fortalecerse, a los creyentes se les manda vestirse, hemos visto la identidad del enemigo del creyente, y hemos visto la estructura del enemigo del creyente, y hoy vemos los elementos que incluye la preparación. Cristianos, resistan. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gran bondad. Gracias, Señor, por el amor que tú tienes para con nosotros. Gracias por darnos estas herramientas. Yo te pido, mi Señor, que nos ayudes para que las utilicemos, para que usemos, Señor, estas herramientas, Padre mío. Sobre todo, yo te ruego que nos hagas más conscientes de cuándo estamos siendo un dardo de Satanás para oponernos a los proyectos de la iglesia. Señor, por favor, ayúdanos a identificar, a que como creyentes reflexionemos en lo que vamos a decir y que puede buscar destruir o detener la obra que tú nos estés mostrando. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.